lleno. Sí. Y como hermanos en Cristo, porque vamos a tocar un tema donde a mí me gusta ser muy sincera. Dele nomás, dice Yolita, porque es que así es la formación, y la formación tiende a excavar aquello que no queremos que excavar. Y para que seamos verdaderos y auténticos líderes, como nos ha dicho el segundo tema, hay que tener esa capacidad, esa valentía de dejarse excavar por el Señor. Y duele un poquito. Así que pon la mano en tu corazón. Dale una tonadita por ahí. Y vas tú a decirle al Señor, gracias hermano, Señor, aquí está mi corazón, de servidor, de esclavo tuyo, para que tú obres en mí y puedas sacar a aquello que sé que debo sacar y aquello que desconozco por mi incapacidad, la cual tú vas a darme la gracia de conocer. Yo te pido, hagas en mí lo que tú quieras. Amén. Dicho esto, no hay marcha atrás. Dile a tu hermano, no puedes retroceder, tú ya le diste el corazón a Dios. Díselo a tu hermano. Ya fuiste, hermano. Ya fuiste, Carlitos. Ya fuiste. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque vamos a tocar el tema del servidor. A mí me gusta más el tema de, aquí dice la vida del líder, parte 1. O sea que mañana va a haber la parte, por eso es que no pueden salir a comer. Porque se la van a perder. ¿Sí? Y una de las cosas, hermanos, que el servidor de Dios hace es ser esclavo del Señor. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Esclavo de quién? Del Señor. Y un día, les confieso, cuando yo me fui a confesar, un sacerdote me dijo, es fácil tu penitencia. Y yo pensé, pues no, con todo lo que yo le había contado, va a ser fácil. Sí, es fácil porque tú te conoces. ¿Quién se conoce aquí en Magnífica? Esa oración que dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, que ha mirado la nación de su alma, desde ahora renovará toda la generación, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, su misericordia llega a mi generación y generación. Y puntos suspensivos. Cuando él me dijo esto, yo le digo, Padre, esa es mi penitencia, sí. Y no me va a mandar a hacer no sé qué cosa no, consecuencia de mi pecado, porque los actos malos tienen consecuencias. Los actos que dejas de hacer buenos también tienen consecuencias. Y los actos obviamente buenos tienen consecuencias. Según tu pecado es la consecuencia. Según tu pecado la consecuencia. Y él me dijo, claro, le vas a orar esta oración, pero no solamente la vas a decir, porque inclusive yo me la sé. Vas a coger tu papel de proclama mi alma, del Magnífica, como quieras llamarle, y esa oración la vas a hacer tuya. Quiere decir, cuando dice proclama mi alma la grandeza del Señor, tú vas a mirar a tu alma y vas a decirte, está proclamando tu alma la grandeza del Señor. Vas a coger otro párrafo y dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí. Esclava eres del Señor. En tu caso, esclavo eres del Señor.
¿Qué significa ser esclavo? Servir. ¿Qué más? ¿Qué más? Someterse. Tú no tienes autoridad. Tú no le vas a decir a tu jefe lo que él tiene que hacer por ti. Es el jefe que manda. El esclavo está maniatado. Está sometido. Y a todo dice sí. Sí, en este caso sí, Señor. El servidor es lo mismo que la Santísima Virgen María. Ella fue esclava del Señor. Y a nada se le atrevía a decirle un no. El servidor tiene que tener ese corazón, empezando por allí. Yo, servidor, tengo que tener el corazón de esclavo del Señor. A lo que Él me diga, a lo que Él me conduzca, a donde Él me guíe, a donde Él quiera, como Él quiera. Amén. Amén. Y yo cuando comencé, y ya no quería leerla, porque comenzaba a configurarme con la oración, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y yo decía, ¿y qué obra grande ha hecho el poderoso por mí? Y me decía, tú tienes que ver la obra grande todos los días de tu vida. No solamente hace 5 o 15 años cuando recién entraste a la renovación. Tienes que ver la obra grande todos los santos días. Porque María así lo veía. Y entonces yo comencé a decir, claro, la penitencia no es que la ore. La penitencia es que la configure conmigo, y si no está configurada con mi vida, configurarme con eso. Que si no he sido esclava, que comience a ser esclava. ¿De quién? ¿De tu hermano responsable? ¿De tu hermano servidor? ¿Del sacerdote de la parroquia? ¿De quién? Pero para poder ser esclavos del Señor, lo primero que tenemos que hacer es ser libres. Como que se contradice. ¿Cómo, hermana? Si quiere que sea esclava, pero tengo que ser libre. Sí. ¿Sabes por qué? Porque a ti no te puede atar nada, ni nadie. A ti no puede condicionarte algo o alguien para hacer la voluntad de Dios. Y ese es el terrible mal de los servidores. No solamente en la RCC, yo trabajo en una parroquia. Es el terrible mal de los servidores. Se apegan a algo o a alguien y hacen el servicio para agradar a algo o a alguien. Y están en la parroquia día y noche para agradar a algo o a alguien, menos para agradarlo a Él. Menos para agradar al Señor. Y es la tentación más grande que tenemos. Dentro de todos los grupos parroquiales pasa algo. Yo empecé a trabajar allí y también estuve apoyando en la parroquia en algunos temas, hasta que en un tiempo esta parte dije, hasta allí nomás. Hasta allí nomás. De lejos voy a mirar otro panorama. Y efectivamente, era aterrador ver cómo los hermanos corren de un lado a otro y se desesperan y van y vienen y corren y hacen y mueven. Y yo entre mí, cuando comencé a verlos, yo conversaba con un grupo de hermanos de catequesis en familia y yo les decía, y ustedes que hablan tanto de Dios y van a hablar del Señor y dan sus temas a las familias, ustedes que están corriendo con su catequesis y haciendo actividades, yo les pregunto, ¿ha habido adoración al Santísimo el día viernes? Todos los primeros viernes hay adoración al Santísimo. Y yo trabajo aquí casi las 24 horas del día. ¿En qué momento vienen ustedes a postrarse ante el Señor? Porque mis ojos no los han visto. Y ese es el terrible mal del servidor. La primera tentación, querer hacer cosas por el Señor, en nombre del Señor, evangelizar por el Señor, hablar del Señor,
pero no estar a los pies del Señor. El terrible mal del servidor es hacer múltiple de cosas en nombre del Señor, evangelizar por Él y que la gente se convierta, pero no estar con Él. La terrible tentación, y no solamente de los laicos, de todos, y con qué tristeza tenía que ver en la adoración. Y todavía hice un cronograma grande afuera en el periódico mural y a la parte delante del templo, y los padres diciendo en las misas. Y con qué tristeza ver a 4 hermanos de los 26 grupos de oración de la parroquia. 4 hermanos. Por eso les digo, no es solo de la renovación, y el Papa Francisco lo remarca en este tiempo. El terrible mal de los cristianos católicos es no tener coherencia de lo que hablamos y decimos. El terrible mal en este tiempo de los servidores de la renovación carismática católica a nivel, creo, nacional es eso. Estar haciendo múltiples cosas en los múltiples ministerios, porque algunos están en 1, en 2, en 3, en 4, pero no estar a los pies del Señor. Y es por eso que cuando viene la prueba, viene la tormenta, queremos ser el Espíritu Santo, volar a otro lado. Y eso es correr, hermanita, oren por mí. Y correr a la otra esquina, hermanita, oren por mí. Se supone que el servidor está amarrado a la gracia de Dios. Se supone que el servidor está a los pies del Señor. Y así venga la prueba, la tempestad, la dificultad, a mí nada me va a pasar porque yo estoy a los pies del Señor. Por eso es que a veces, hermanos, los grupos de oración vienen 15, se van 10. Porque tu testimonio no quema al otro. Tu testimonio, no tu hablar, tu predicar, esa es otra cosa. Tu testimonio no quema, no llamas, no atraes. Juan Pablo II decía, las palabras bonitas conmueven, el ejemplo arrastra. ¿Y qué es arrastrar? Quieras o no quieras, vienes, ¿cierto? Cuando te dicen te arrastra la corriente, quiere decir que te jala. Sin tu voluntad, sin tu consentimiento, te arrastra. Y eso, hermanos, queremos reforzar el día de hoy. Tú tienes que salir, servidor, hoy día convencido de que tu vida tiene que cambiar a partir de este momento, no de mañana, de este momento. ¿Qué servidor eres? ¿Qué líder estás tratando ser en este momento en la renovación? El Señor es cierto, te ha llamado, el Señor es cierto, se ha fijado en ti, te ha mirado a los ojos, te ha contemplado, te ha puesto en el plan de salvación para el resto de las personas, en el caso de ustedes en Sullana, pero para un fin específico, para que tú también te salves. Amén. Amén. Y aparte de ti se salve tu familia. Y aparte de ti se salven tus hijos, tus padres, en fin, todo lo que te rodea se salve. No por algo la palabra dice, me servirás tú y tu familia. Te salvarás tú y tu familia. No puede ser que tengas 5 o 10 años aquí y no haya venido ni un integrante de tu familia. El trabajo está mal hecho. Algo está pasando que no está llegando la bendición a tu familia. Y no exactamente porque estás haciendo bien las cosas. Amén. En los peligros y trampas del líder tenemos las tentaciones. Cuando un sacerdote, amigo mío de Tacna, un padre exorcista, porque vamos a hablar de nuestro enemigo acérrimo que es Docola, Satanás, este padre decía, ustedes le han dado un poder al demonio que no tiene. Y nosotros conversando con él, las misioneras conversando con el padre, dijo, yo soy exorcista, no me jacto de eso, pero
El demonio no tiene poder. Pero nosotros nos metemos, es que es el demonio. Es que el demonio me puso esto. Es que el demonio me truncó. El demonio, hermana, por el demonio no vine a dar el servicio. Y aquí en el tema yo me sonreía porque el padre Nico se llama. Me dice: Mirka, ¿podrás creer que una vez hice el exorcismo a una joven? Y nos comenzó a contar la experiencia. Tuvimos un retiro de silencio de 9 días en Trujillo y él comenzó a contar la expresión del demonio. El demonio lo único que puede hacer con el hombre es tentarte. ¿Qué puede hacer? Tentarte. ¿Y qué es tentación? Llevarte a manos. Pero tentarte no es pecar directamente, es invitación al mal. ¿Qué es? Invitación al mal. Depende de quién caer en el mal. ¿Y es del demonio o es tuyo? Claro. El demonio solo tiene el poder de tentarte. Por eso el Padre Nuestro dice: líbranos de la tentación. El Señor no va a apartar de ti la tentación. Olvídate. El demonio va a ser tu conviviente hasta que te mueras. Hasta que te mueras. No va a dejar de existir la tentación. Y el padre nos contaba la experiencia del exorcismo de una joven, donde dice que él llega a la casa y efectivamente estaba poseída, pero nos cuenta que esas posesiones no es que el hermano tenga un demonio, un no sé cuánto, no es. Porque dice: eso en 1 millón que se apodere del alma de alguien. Los otros son infestaciones. Que tu tendencia al mal sea más grande porque tú estás en pecado mortal. O en algún pecado de adulterio, o en un pecado. Y él nos comenzó a manifestar en el retiro que tuvimos. Y él decía que esta joven efectivamente estaba poseída. Él lo vio, le hizo todas las conversaciones y todo, y se dio cuenta que efectivamente estaba poseída. Cuando yo fui a hacer oración, nos contaba, fuimos a hacer oración al oratorio, y yo comencé a orar por esta joven, y en el oratorio dice que comenzaron a apagársele las luces. Para él es normal ya esas cosas, que se te apaguen y te prendan las luces, de que la puerta de sus oratorios comiencen a vibrar. Dice: es señal que el demonio está ahí. Y yo lo único que hago es: ya deja orar, hombre. Es lo único que puedes hacer. Deja de fastidiar. Cesa el asedio y él sigue orando. No tiene poder. Es un poder que nosotros le hemos atribuido. Y nos decía: el demonio, nosotros tenemos miedo. Cuando el demonio debe tener miedo de un hijo de Dios. Debe tener miedo de la autoridad que tiene un hijo de Dios. No por algo el Señor nos decía, y este evangelio habla de que la misión mañana, el evangelio de mañana es: los envía sin nada, sin ropa, sin nada, y que expulsen. ¿Y que expulsen? ¿Cuántos demonios has expulsado? No estoy hablando de tu esposo. ¿Cuántos demonios? O de tu esposa. No son demonios ellos. No son demonios. Cuando él va, después de prepararse, lleva su ritual, va a ver a la joven y dice que comienza ya los efectos de un exorcismo, que es la contorsión, el que vibre la silla. Lo que ves en una película, sí existe, por si acaso, sí hay esas manifestaciones. La vibración de la silla es el movimiento que lo esculpa al Padre, todo eso existe. Y existe que el Espíritu, él lo confronta al Espíritu y el Espíritu le responde quién es. Porque como consagrado tiene la autoridad de ejercer sobre el demonio y decirle cómo se llama. Miren la autoridad del Hijo de Dios. ¿Sabías que tenía esa autoridad o no? Sí. Pues yo te pregunto, ¿cuántos demonios has expulsado? Pero ni la flojera podemos expulsar. Ni el desánimo podemos a veces expulsar. Nos ganan las novelas. ¿O no? Nos gana el afecto por el otro. Nos gana la familia que
digo, ay, ya no voy. Por si acaso esos son demonios chiquitos. Claro, el demonio va, no arremete directo y dice que él va y comienza a hacer el ritual del exorcismo. Y efectivamente la chica comenzó a hacer sus manifestaciones, poseída obviamente, y él comienza, y al parecer estaba calmada. Cuando él sale, dice, y estaba en la puerta, comienza la manifestación mucho más fuerte. Y el demonio también habla en lenguas, por si acaso. Así que por aquí tiene que haber algún escondido. También habla en lenguas y comienza a hablar en lenguas satánicas y lo comienza a reprender, y dice que él se voltea y solamente le pone la mano y le dice, ¿te vas a ir o no? Y el demonio la dejó y la soltó, y ella comenzó a rezar un Padre Nuestro, signo de que ya era del Señor, que el Espíritu se había ido. A veces nosotros hacemos largas oraciones y creemos que una oración sencilla, tan chiquita, no puede llegar al Señor. La falta de fe nos hace creer cosas anticristianas. Anticristianas. Es que tiene que venir un equipo de 50 hermanos y tiene que ser de la diócesis porque ellos tienen el poder. ¡Qué locura! La tentación, hermanos, siempre va a estar a nuestra puerta tocando. Siempre. La tentación de no venir al grupo. La tentación de querer quedarte en tu casa. La tentación de que se choca justo en la hora de tu grupo de oración, una fiesta, un cumpleaños, cualquier cosa. Y hago recordar la tentación de no hacer el servicio, de delegar el servicio. Yo no voy a poder, hermano, pero voy a hablar con la hermanita tal, con la Milenka voy a hablar para que me suplante y en Sullana. No diga Sullana, me da flojera ir hasta Sullana. La tentación que tenemos de abandonar al Señor y no cumplir con lo que Él nos ha mandado. Y en estos días le contaba a mi hermana Miriam en un retiro que hemos tenido para jóvenes, he estado leyendo, impactada realmente, la carta de Samuel, donde habla sobre el pecado de David. Y me ha aterrado terriblemente, y yo les voy a compartir para que también se asusten. Y leyendo yo la historia de David, ¿sí saben quién es David, no? El rey David, que cometió ¿qué pecado? ¿Y por qué lo cometió? Porque la mujer era, y aparte de eso, ¿por qué? Era casada. Lea un poquito más atrás y se van a dar cuenta por qué cometió semejante pecado David. Y les va a caer así como anillo al dedo. El rey David era un servidor del Señor. El rey David tenía un encargo específico del Señor. Él tenía que estar al frente de las tropas de su ejército peleando con los amalecitas. Así como el Señor te ha dado un servicio y eres el gran líder, el Señor te manda a un lugar específico. Y Él sabe por qué te manda, porque Él sabe que anda como león rugiente. ¿Quién? Y sobre David andaba un león tremendo. Y el Señor ese día lo mandó con sus tropas. Y en la segunda carta de Samuel dice exactamente por qué cae en el pecado. Porque él no hizo el servicio que el Señor le mandó. Si lees bien la carta, dice que fue infiel al servicio. En vez de ir a pelear con los amalecitas, se quedó en su casa en Jerusalén durmiendo. Si él no se hubiera quedado durmiendo, sus ojos no hubieran visto. ¿Qué dijeron por aquí? A esa mujer. Y entra él. No entra el demonio. ¿De qué estamos hablando? Entra la tentación.
esposa. El servidor que descuida su servicio cae en el peor de los pecados. El servidor negligente del servicio, que no hace lo que el Señor le dice, puede caer en pecado mortal, y si es que no se arrepiente como David, muere, pierde la vida. En ese tiempo eran apedreados, muertos apedreados, a aquellos que son adúlteros. David sí o sí tenía que perder la vida, y de esa manera, si fuera rey, esa era la ley en aquellos tiempos, esa era la ley. Pero él se arrepintió, pero después de haber hecho atrocidad tras atrocidad tras atrocidad, porque no solamente fue adúltero, ahí hubo traición. Mira cómo un servidor del Señor puede llegar hasta tal extremo. Y el rey David era fiel. Dios, te dice la palabra de Dios que David tenía el corazón del Señor. Imagínate, tú puedes ser el gran servidor, cumplidor de la palabra, estar aquí con la hermana, estar allá. Descuídate y vas a ver. El rey David hacía lo que el Señor le decía, pero ese día no le dio la gana ir a servir al Señor. Y sabe Dios cuántas veces, pero ese día lo marcó el demonio. Y ese día fue adúltero. Y ese día traicionó a su mejor amigo, porque Urías, que era el esposo de esta mujer hermosa que ustedes han dicho aquí, era su mejor servidor de él. Y no tuvo compasión de su mejor amigo. Lo mandó a matar. Y todavía escribe una carta y lo manda a ver a él mismo. El demonio, cuando ya te coge, hermano, te conviertes en su súbdito. Un servidor del Señor fiel con 50 años de la renovación puede llegar a hacer eso. Y todos decimos, ¿y qué le pasó? Si era muy orante, muy perseverante, si iba a fuerza de Dios, si saltaba aquí, lindísimo. ¿Qué le pasó? Lo que le puede haber pasado a David. Fue tentado y él se dejó seducir por la tentación. Lo ganó. Perdió la voluntad. Cuando tú dejas de servir, cuando tú dejas de amar al Señor, cuando tú delegas, postergas y haces lo que quieres con el servicio, ya estás envuelta en un pecado. No sé cuál sea. Eres un servidor tibio, apático, no transmites, no tienes Espíritu Santo, estás muerto. Muerto. Lo manda a ver a Urías y Urías no le contesta, no llega. No, Señor, mañana en la mañana tenemos que estar combatiendo otra vez con los amalecitas. Yo me quedo durmiendo aquí. ¿Para qué creen que lo llamaba? ¿Para matarlo él mismo? El demonio ya había entrado a su alma. Ya había entrado. Y como no podía, le mandó una carta y la mandó a ver. Y con él mismo, le dio la carta a él mismo para que se lo dé a Joab. Y él no sabía que llevaba su sentencia de muerte. Miren el amigo. Miren el amigo. Él va inocente, con su misma carta, su sentencia de muerte, se lo lleva a Joab. Joab lo coge, lo lee y se lo queda mirando. Porque no le podía decir la orden de muerte de él mismo, donde decía, ponlo delante de todas las tropas y que lo maten. ¿Por qué? Con el objetivo de quedarse con su... Y allí supuestamente nadie se entera. Primero lo traicionó, luego lo mató. Hizo lo que quiso y luego estuvo con su mujer adúltera. Y luego embarazó a su esposa. Fornicación. Luego el hijo se murió de la chica. Aborto. ¿Cuántos pecados van? ¿Cuántos van? Aparte de la mentira, aparte de la hipocresía. Miren cuántos puedes envolverte por
por la negligencia de no hacer lo que tú te has comprometido libremente a hacer, el servidor del Señor. Yo les he preguntado quiénes son servidores del Señor. Miren todo lo que podemos llegar a hacer. Cuando ejecuta esto, él sigue con sus cosas. Llega un profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? Natán. Y le dice el pecado que él había cometido, que había un hombre con una sola ovejita y que una persona vino y la arrebató. Y el David le dijo: ¿sabes qué? Me traes a este hombre para matarlo. Y le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú. Y él se da cuenta de que lo habían descubierto, y recién allí comienza la conversión de David. Él que amaba, adoraba, dice la palabra, tenía el corazón de Dios, escogido por Dios, mirado por Dios, desde el vientre de la madre con Dios. Descuida tu servicio y te llegará la muerte. No te comprometes con una persona, hermano. Te comprometes con el poder divino. Y el poder divino pide cuentas. Y las cuentas de nuestras obras son consecuencias que vas a vivir tú y toda tu familia. Yo estaba aterrada, ni bien estaba leyendo eso. Y más me comenzó a aterrar cuando leí las consecuencias. Yo desesperada iba a decirle a mi hermana: mira, esto le pasó a David. Por Dios santo. Y el profeta Natán le dijo las consecuencias de un mal servidor. Tu familia, le dijo, tu familia va a ser atravesada por la espada. En tu familia va a haber sangre y tu pecado va a salir a la luz del sol. Pasados los años, su hijo viola a su hija. Pasados los años, su hijo mata a su otro hijo Amnón, Absalón Amnón. Pasados los años, su hijo, su propio hijo, le quita las concubinas a su propio padre, al mismo rey David. Y ahí salió su pecado al sol. Y así las consecuencias del pecado. ¿Te das cuenta en lo que te has metido? ¿Te das cuenta por qué a veces decimos: pero yo estoy haciendo esto y mira, hermana, lo que viene? Sí, pero ¿cuáles han sido tus acciones antes? Y leía otra prédica donde decía que el servidor no es dueño de su pasado. El pasado es entregado al Señor. No es dueño de su presente, de su futuro, perdón, porque el futuro está envuelto en la misericordia de Dios. El servidor de Dios de ahora solamente es dueño del presente, de este momento, de lo que tú hagas, como tú sirvas, con las ganas que lo hagas y con el amor que le pongas. Ese va a ser tu futuro. Ese va a ser tu futuro. Por eso es que yo te decía, desde hoy vas a empezar a ver cómo está tu servicio y a recapitular tu vida. Un servidor del Señor no puede dejarse ganar por las tentaciones. No puede dejarse ganar por las tentaciones. El Señor en Mateo nos habla de las tentaciones que tuvo el Señor en el desierto. Y en estas tentaciones del desierto, siempre Jesús rebatió la tentación con una palabra, pero era una palabra de honra y gloria a su Padre. No se ponía en conversación con el demonio. No se ponía en a ver si me convences. Y como yo soy hijo de Dios, a mí nada me va a pasar. A mí nada me va a convencer. No caigo. Hermano, mira, no te vayas por ahí. Ahorita Jenny me dijo allá afuera: hermana, mira, por aquí es medio peligroso y usted está en su celular. Así, media vuelta y me entrego. No voy a decir: no, hermana, es que el Espíritu Santo está conmigo. Es que el Señor me conduce por aguas tranquilas. No. Si ella me ha dicho que es peligroso y ella es de acá, ¿qué hago yo tentando al Señor afuera, siguiendo conversando?
Amén. Amén. Las 3 tentaciones, la primera fue el placer. Anota bien grande, el placer. La otra tentación y la más concurrida entre nosotros los carismáticos es la manipulación de lo divino. Y el tercero es el poder absoluto. En esas 3 tentaciones son las que más fuertes te van a dar. Y esas 3 tentaciones son las que más te van a arrastrar a un vicio o a un abismo terrible. La primera es el placer. Cuando le ofrece pan, cuando le dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le contestó: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda que sale de la boca de Dios. Así que alguien, si te invita a comer pollo, ¿qué vas a decir? Amén. En la segunda, cuando habla de la manipulación de lo divino, es: si eres el hijo de Dios, tírate abajo, le dice. Tírate, hermano, pues escrito está: ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en las piedras. Los hermanos te dicen: hermano, no tienes plata, pero cómprate una moto, fíjala, en fe, hermano, en fe. ¿Han escuchado eso o no? ¿Y tienes para la primera letra o no? Y de ahí andas que lloras, manipulando a Dios, que es lo más triste. Yo puedo en fe comprarme alguna cosa, pero primero consulto con el Señor si Él me la quiere dar, si Él me la quiere proveer, porque Él sabe lo que en el futuro me va a venir. De repente te botan del trabajo y en fe es la manipulación de lo divino. Tírate, le dice, tírate, le dice el demonio. ¿Y él qué le contesta? También está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No quiere decir que no confíes en el Señor, pero tú no eres Dios, hermano. Nosotros no somos dioses, somos esclavos, ya lo hemos dicho, esclavos, servidores del Señor. Yo tengo el anhelo de comprarme esto. Voy a orar si el Señor me lo permite, si el Señor me lo concede. De repente yo la quiero fiar y el Señor me la quiere regalar. Amén. Amén. De repente el Señor me la quiere dar en cuotas y Él va a proveer porque me van a ascender en el trabajo. Entonces Él va a ir diciendo. Pero cuando tú haces tus cosas porque en fe las haces, no pondrás a prueba al Señor, lo estás tentando al Señor. Malogrando los instrumentos del Señor. ¿Y quién tienta, hermanos? ¿Quién tienta? El diablo. Y si tú tientas al Señor, ¿quién te conviertes? ¿Te das cuenta de la magnitud? Y después andamos ajustados, misioneros. Y eso apaga el espíritu, te entristeces. Cuando estás con deudas, ¿cómo estás? Afligido. Ni duermes, ni comes. Vienes al grupo y la primera oración llora y llora y llora, pero no lloras porque el Espíritu te tocó. Lloras porque ya no sabes qué hacer. El hermano, la oración estuvo fulminante, lloró toda la noche la Charito y debe todito el mercado. Yo les decía a unas hermanas: ojo, que la manifestación de llorar no es que el Señor te toque. Un hermano puede estar
y con una serenidad única el Señor lo está tocando. Amén. Amén. No es que vamos a imponer las manos y si no te caes, entonces el Espíritu no te tocó. ¿Te tocó o no te tocó? Te tocó, porque quizás está trabajando algo interno, una sanación interior. Pero nosotros hemos esquematizado tanto a la renovación, y a mí me apena, hermanos. Yo soy del Ministerio de Liturgia y Relaciones Eclesiales de la diócesis, y cuando voy a visitar a mis hermanos sacerdotes, que son otros por allí, no, ahí viene la hermanita que le encanta que le imponga las manos. Yo le dije, a mí no me gusta que me imponga las manos. No, seguramente que usted, hermana, ora y tiene visiones. Bueno, el Señor me ha dado esos dones. ¿Qué puedo hacer? Pero si usted no quiere, no, que no se haga, que se manifieste el Espíritu como Él quiere. No es que si a ustedes no los tocan, dicen que no pasa nada. Sí, seguramente, mis hermanos, pero si usted no me toca, el Espíritu de Dios me puede tocar. Amén. Si usted no me toca, o me toca, no me pasa nada. El Señor me toca a mí. Amén. ¿Por qué me voy a entristecer? ¿Por qué voy a andar triste y llorando? Si el Señor no te toca, nadie puede tocarte. Si el Señor no te transforma, nadie puede transformarte. Amén. Amén. Si tú vas, no, que padrecito que me eche la bendición. Si el Señor no te bendice, nadie puede bendecirte, hermano de mi corazón. Nadie. No andemos mendigando, servidores mendigos somos ahora. Hermano, colabóreme. Hermano, ore por mí. Hermano, deme revelación. Léame este texto, transmítamelo, hermano, porque no sé. Mendigos, servidores mendigos. Y eso es lo que estamos transmitiendo a otros hermanos. Servidores del apoyo, de que siempre anden por ahí llorando. Quejabanzas son ahora. Por eso ya no se manifiestan los carismas. Hemos caído en la tentación de ser servidores tibios, de no creer en las promesas, de no coger las promesas y hacernos nuestras las promesas. Amén. ¿Quieres ser otro servidor? Arder en el amor del Señor. Deja que el Señor te toque, hermano. Deja que el Señor te transforme. Deja que tu servicio sea el primero en tu vida. Amén. Amén. Cuando el Señor le manifiesta esto, el demonio, Él le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Le estaba diciendo: tú eres el tentador, yo no. Tú eres el malo, yo no. El Señor manda en mí, yo no mando. Mira, y que era Jesús. Y Él también se sometía ante la autoridad del Padre. También se sometía. Y en la última, ¿sobre qué? Sobre el poder. Por ahí también vas a ser tentado. De nuevo lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo. Cuando te dicen: hermano, te tengo un trabajo, es tu trabajo, hermano, pero choca con tu grupo de oración. Pero tienes que trabajar, hermano. ¿Qué dice ahí el servidor? Silencio total. ¿Qué dice el servidor allí? Pero hermana, es que tengo bastantes deudas, yo tengo que ir a trabajar. ¿Qué dice el servidor? Te daré todos los reinos del mundo en su esplendor, dice. O sea, todo. El dinero, la fama, el poder, el estar acá adelante para que me vean. Amén. Entonces Jesús le replicó. No conversó, le replicó: aléjate. ¿Qué le dijo? Aléjate. ¿Qué le vas a decir a tu hermano cuando venga con esa tentación? Aléjate. A ver, dile a tu hermano: aléjate, Satanás. Díselo. Aléjate, Satanás, está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Ojo, que le están diciendo al demonio
O viene el enamoradito, no, es que hoy es nuestro aniversario, yo no sé. ¿Qué le vas a decir? Con convicción, ¿qué le vas a decir? Aléjate, Satanás. O le vas a decir, ¿y cuánto paga, hermano? No puedes conversar con el demonio. Si ya ves que se cruza, no puedes conversar, no le des pie, porque eso va a hacer que tu corazón comience a dudar. Y cuando entra la duda, caes en el pecado de David. Cuando muerto te apartaste del grupo. ¿Cuántos hermanos se han ido así? ¿Y cómo están esos hermanos fuera de la gracia de Dios? Perdidos, endeudados, tienen plata, pero no tienen felicidad, no tienen al Espíritu de Dios. Aléjate, Satanás, porque solo a Dios adorarás y a Él solo darás culto. Yo no estoy diciendo que no trabajen, ¿no? El que no trabaje, que no dice la palabra. El que no trabaje, que no. Y bien gordito estás. O sea que sí comes bien, sí comes bien. Hermanos, son realidades que nuestro grupo de oración ha suscitado. Yo con mucha pena en estos 15 años en la renovación he visto a muchos hermanos que se han ido por este motivo, del trabajo y de los múltiples ascensos en el trabajo. Una gran amiga mía se fue. Yo era uña y mugre con ella. Uña y mugre. Y hasta Bogotá nos fuimos a un evento del Padre Marrugo donde vivimos experiencias muy bonitas. Y cuando ella decidió salirse del grupo porque la habían ascendido, cuánto le rogamos que se quede. Pero como ya conversó con el demonio, se quedó. Han pasado 9 años de aquel momento y todavía no regresa. Cuando yo la visito, porque sigue siendo mi amiga y sigo acompañándola en algunas cosas, yo respeto, porque es una de las grandes cosas del servidor y tenemos que formarnos en esa educación. Tú no puedes arremeter contra otro hermano porque se fue. Hermano, ¿y cuándo ni bien lo ves? ¿Y cuándo vas en el grupo? Cristo te ama. El Señor, ¿tú crees que el hermano no sabe? Cuando el hijo pródigo decidió irse de la casa del Padre misericordioso, el padre no le dijo, mira que te vas a perder. Era obvio que con la mitad de la herencia, ese hijo iba a ser, dijo mi abuela, anda mula, piérdete. Así nos decía, cuando ya no hacíamos caso, ya, ¿quiere hacer eso? Sí, ya, váyase, vaya mula y piérdase. Y efectivamente nos perdíamos. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios es a respetar al otro hermano. Es su decisión. Si Dios nos hizo libres a nosotros y nosotros como hijos de Dios tenemos la libertad de hacer, de no hacer, de ir, de no ir, de cumplir, de hacerlo por cumplimiento, por agrado, porque me mire, y todas esas libertades tienes, el hermano también tiene esa libertad. Y en la parábola del hijo pródigo habla de un Dios que no le dijo al hijo, mira, ¿sabes qué? Te vas a perder, yo no te voy a dar la plata, ¿qué vas a hacer? Mira, ahora va a haber este problema, todavía no me he muerto para darte la herencia. No, no le dijo. Porque el Padre nos da la libertad de tomar decisiones. Tú tienes libertad de tomar decisiones, pero no tienes la libertad de librarte de tus consecuencias. El hijo pródigo no se libró de las consecuencias. Él quiso irse con su plata a otro lado, él se fue y Dios, alas y buen viento. Y así te va a decir a ti cuando te quieras ir, alas y buen viento. No lo retengas, hermano. ¿Quién aquí es responsable del grupo de oración? Habla con el amor de Dios, hazle ver lo que va a perder. Mas si él le insiste, échale la bendición
Porque así hizo el Padre misericordioso. Cuando el Hijo se fue y hizo de su vida lo que quiso, también dice la palabra que estuvo con mujeres y estuvo divirtiéndose y estuvo tomando y estuvo comprando el Maxi y tanta cosa. El Padre no lo salió a buscar. Y a veces nosotros pensamos que hay que estar atrás y atrás y atrás de un hermanito. Respeta la decisión del hermano. Mira la parábola del Padre misericordioso. El Padre no salió atrás del Hijo. El Padre se fue a ver a este Hijo. ¿Se fue o no se fue? No. No se fue. La parábola dice que no se fue. Y a nosotros se nos va un familiar, se nos va un hijo, corremos atrás. Y si sigues con la cantaleta de estarle diciendo lo mismo, el corazón del humano es así, más te da la contra. Más te da la contra. Por eso el Padre misericordioso se quedó en su casa con su otro hijo. Apenado sí, sufriendo sí, pensando en el hijo seguro que sí, pero no lo salió a buscar. Porque el hijo tenía que madurar con las consecuencias que iba a vivir. Porque malas, todas las de malas le iba a venir. Porque él se rebeló ante el Padre. Y cuando él comió la comida de los chanchos, recién se dio cuenta de que en la casa de su padre había comida, había sirvientes, había buena ropa, había un anillo de oro. Y yo aquí comiendo comida de los cerdos, y el hijo, y para que el padre lo reciba, el hijo tenía que regresar arrepentido. ¿Cómo tenía que regresar? Si no hay esa condición, no hay misericordia de Dios. Nosotros pedimos misericordia, los servidores pedimos que el Señor tenga misericordia, pero no queremos salir del pecado que andamos. No queremos servir, no queremos apartarnos de las fiestas que nos jalan. No queremos apartarnos del horario extra que hacemos del trabajo, pero pedimos misericordia del Señor. No te llegará misericordia mientras que tú no le digas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames hijo. Mientras que tú no le digas eso al Señor, no habrá misericordia, hermanos. La misericordia del Señor se traduce en de esa manera. El Señor no saldrá a buscarte, pondrá quizás momentos en que tú te des cuenta que Él está esperándote. Mas no va, está comiendo comida de cerdos, no va con tamalitos, no va con caucín, no va. Eso has querido, eso tienes. Y el hijo hace, interioriza, reflexiona y ve lo que ha perdido. Y te lo hablo por experiencia propia. 5 años en la renovación cuando recién entré y me fui del grupo de oración. Más 3 meses y medio me bastaron para regresar. Porque se vive y se hace lo que tú no hiciste en 2 días, lo hiciste en 3 minutos. Y por eso te lo estoy diciendo. Solo un hermanito por ahí me fue a ver a que yo haga un informe y no sé qué. Y nadie más fue. Y no necesité que nadie más. No, es que hermanito, le faltó pastoreo. No, le faltó reflexionar. Sigue en el mundo, le gusta estar en el mundo. Y nadie lo va a sacar de allí. Así llores, así saltes, así le digas, así repites, así hagas lo que hagas. Amén. Amén. Y a veces perdemos el tiempo en un hermanito cuando tenemos a 50 ovejas en el grupo de oración. Cuando nos dan 5 o 20 ovejas, todavía andamos pensando en el hermanito, en la hermanita que se fue y andamos atrás y andamos buscando y perdemos a las que tenemos allí por ir a buscar a alguien que no quiere venir. No quiere decir que en algún momento
el Señor, si te inspira, le des algún detalle, pero esa es inspiración, si Dios te lo inspira. Pero si el Señor quiere que el hermano toque fondo y regrese, Él va a regresar como el hijo pródigo. Y cuando regreses a dar un buen servicio, a hacer lo que tengas que hacer, vas a encontrar un anillo de oro, vas a encontrar tu mejor vestido, vas a encontrar el carnero más gordo, eso vas a encontrar la misericordia de Dios. Y ahí tú vas a ver, servidor, que te vas a regocijar en el Señor, en que tú vas a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor. Ahí recién va a brotar de tu corazón una alabanza sincera. Mientras tanto, la alabanza va a ser tibia, de palabras y momentos fraccionados que tú ya conoces, que tú ya te sabes, que no saboreas. ¿Sí me estoy dejando entender? Hay momentos en que el servidor está tibio porque todavía no le ha llegado la misericordia de Dios. ¿Y por qué no le ha llegado la misericordia de Dios? Porque todavía anda en pecados que no quiere dejar, porque todavía el mundo lo jala, porque todavía su servicio no es agradable al Señor, porque todavía está aquí y está pensando en la fiesta que dejó, está aquí pero está pensando en el enamorado que dejó, está aquí pero está pensando en el marido que dejó, está aquí pero está pensando que más tarde tiene que irse al matrimonio. Amén. Ese servidor del Señor no le conviene al Señor. Ten la valentía de decir como Benedicto, no sirvo para papa, pongan a otro. Sé sincero contigo mismo, porque se está haciendo obstáculo para que más salvación llegue a otros hermanos. Por eso es que a veces servidores en un grupo de oración carecen. Nadie quiere ser servidor. Por eso es que a veces los hermanos que van a los ministerios van a una reunión, te invitan a las 8 y nadie va. Por eso es que a veces está la asamblea de oración a las 5 y llegan a las 7 cuando ya está la acción de gracias. Amén. Amén. Servidor del Señor, tienes que tener el corazón del Señor, sentir por el Señor, amar como el Señor. Y es una tarea grande que se te ha entregado. Grande. El mes pasado me fui a renunciar a mi cargo. Y me fui hasta Catacanza, donde estaba Jimmy. Hermano, es que yo tengo que hablar contigo, hermana. Y Jimmy me dijo, si vienes a renunciar, yo no te voy a aceptar por si acaso. Yo no le había dicho nada y yo lo miré y lo abracé. No, hermano, era una broma. Ya te voy avisando, porque hasta Catacanza que vengas. Yo le dije, hermano, es que le falta orden a mi vida. Y eso es lo que nosotros no entendemos, hermano. Que no podemos estar aquí y allá y dando catequesis acá y canta en la parroquia allá, pero después también cantas en otra iglesia por acá y de ahí evangelizas en el grupo no sé cuánto. Lean el Génesis y dice que el Señor en el principio construyó. Él es el creador. Y creador en la Biblia significa dar orden a una cosa. ¿Qué significa creador? ¿Y qué hizo el Señor? Dio orden. Dio un momento luz y un momento oscuridad. Apartó las aguas y acá puso arena. Y dio día y dio el sol y dio la luna. Y después puso las estrellas y todo comenzó a ordenar. Y primero hizo una cosa el día 1 y luego el día 2 y el día 3 y así hasta el séptimo se tomó el tiempo de descansar, que en la palabra de Dios significa estar con el Padre Dios. Él mismo es orden. Un servidor no puede decir, es que hermana, es que yo sirvo, es que el Padre me ha dicho, hermana, que yo sirva, pero voy a estar a la mitad de la jornada del Padre y a la mitad de la jornada de la diócesis. O estás allá o estás acá. Pero no puedes estar
en que todavía la Charito te está esperando en la otra jornada. Perdón, Charito, que te tome de ejemplo, pero estás más cerquita. Y además ella me perdona todo, ¿sí? Amén. No creo que haya servidores aquí en ese desorden. No creo. No creo que vayan todos los días a su iglesia, no creo. Yo voy porque yo trabajo ahí. Y 2 de la tarde, chao, a mi casa. Y 7 de la noche, en la tarde, dentro de 4:30 a 6:30, 7 en punto, cierro la oficina y me voy a mi casa. Ni un minuto le regalo a Dios. Ni un minuto. Y el padre me dijo, sí, pues como ahora eres dueña de la catedral. Y yo lo miré y le dije, no, padre, el dueño es la Santísima Trinidad. No le puedo quitar ese honor y esa honra al Señor. Yo no soy nadie aquí. Y con más gusto cogí mi cartera y me fui. El grupo de oración, ni la parroquia, ni nada depende de ti. Si tú no vas igualito, la obra de Dios va a seguir. Haz solo lo que tienes que hacer. Ponle orden a tu vida. Cuando yo he comenzado a poner ese orden, ha pasado algo maravilloso. Y yo le pedí al Señor, ayúdame en este tiempo a darle orden a mi vida. A coger las prioridades, cuáles son mis prioridades y cumplirlas en el orden perfecto que tú tienes para mí. No es posible que cobremos un sueldo y en 15 días se desaparezca. No es posible que un servidor ande con problemas de afecto, siguiendo a los hermanos, siguiendo a las hermanas. Eso lo vamos a tocar mañana, que es más grave que lo de hoy. Y no se pierdan el siguiente capítulo. Mañana